Vamos a hablar un instante con Mariana Heredia, que es la titular ejecutiva de la Agencia de Recaudación Municipal de aquí de Patagones, la ARM, porque ya conversamos y hablamos con ella previo al análisis por parte de los concejales de la ordenanza fiscal impositiva, la tarifaria o como quiera llamarlo, las tasas del año que viene, que ya se trató y se aprobó en el Consejo Deliberante. Faltan los mayores contribuyentes todavía, donde se suprimió, así por lo menos dice, esa palabra han utilizado en el dictamen de la comisión correspondiente, la tasa para Bahía San Blas. No me acuerdo técnicamente cómo se llamaba la tasa, pero que era, según nos había explicado Mariana Heredia antes, se le iba a cobrar a los visitantes o turistas, por el término de un mes iban a pagar un monto chico, 100 y pico de pesos, y los residentes era, me acuerdo dijo, unos 2.000 pesos al año. Eso generó una repercusión enormemente negativa, incluso en las redes sociales. Me acuerdo que cuando publicamos esa información en grupos de amistades, de redes sociales, de asambleas y eso, bueno, se todo menos bonito. Y después en la comisión correspondiente del Consejo Deliberante se emitió ese dictamen suprimiéndola y fue lo que pasó en el recinto. Así que quiero hablar con Mariana Heredia respecto de eso, cómo le cayó a ella, ¿no? Que se haya suprimido esa tasa, por lo menos para el año que viene, veremos más adelante. Mariana, buen día. Gustavo Bosco la saluda, ¿cómo le va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias Bien. por atendernos. Bueno, en principio cuando vio, a lo mejor, no sé, pregunto, la repercusión que tuvo en la sociedad esta nueva tasa, ¿imaginó que podía pasar eso en el Consejo o no? Ese despacho de comisión y después lo que trató en el recinto del Consejo la sorprendió. No, mira, como dije en varias oportunidades, los proyectos que se remiten desde los departamentos ejecutivos de la municipalidad, que en este caso es la Agencia de Recaudación, simplemente son proyectos y depende justamente de los concejales el análisis, aprobación o modificación o aceptación de estas propuestas, ¿verdad? Nosotros como departamento ejecutivo encargado de la recaudación, y que esa recaudación lógicamente se encuentra vinculada a justamente garantizar los servicios de la Municipalidad de Patagones en determinados aspectos, y en este caso particular la idea era poder sostener, mantener y conservar algo que tenemos dentro del partido, que es especial, específico, como es una reserva natural de usos múltiples. Estamos obligados justamente a hacer un análisis de política tributaria para poder llevar adelante estos gastos que involucrarían justamente estar a tono o en concordancia con la normativa provincial que crea la Reserva Natural de Usos Múltiples en Bahía San Blas. Por eso mismo yo festejo que en el Consejo Deliberante se pueda determinar de alguna manera que se necesita un mayor espacio de debate o que quizás se necesite un análisis un poco más profundo sobre el tema y sobre todo para evitar confusiones o para evitar malos entendidos en cuanto a lo que implica el pago de esta tasa o en cuanto a cuál es el alcance de esta tasa. Así que en definitiva, insisto, esto es una propuesta que nace del Ejecutivo y esa propuesta requiere lógicamente de un análisis, así como cualquier propuesta que se remita al Consejo Deliberante desde el Ejecutivo, y entre ellas justamente está hasta inclusive el monto de aumento de las tasas para el siguiente ejercicio. O sea, no es una disposición autoritaria del Departamento Ejecutivo todo lo que tenga que ver en materia de tributos municipales, sino que muy por el contrario, por algo se eleva al Consejo Deliberante para su análisis, consideración y para poder determinar si ese es el sentido o el espíritu de lo que se pretende aprobar para toda la comunidad de Patagones, porque justamente los concejales son quienes representan a la comunidad de Patagones. Entonces, yo creo que en ese primer punto te diría que a mí me parece que es un ejemplo de democracia, si se quiere, poder de alguna manera tener una opinión distinta, hasta inclusive dentro del mismo bloque, porque tiene que ver con propuestas, y si esas propuestas se considera desde el lugar de los concejales que se necesita un mayor análisis o que se necesita establecer un mejor alcance, bueno, yo lo considero muy sano, muy saludable para institucionalmente hablando, ¿no? Claro, porque usted lo dijo recién, incluso concejales del mismo oficialismo no estuvieron del todo de acuerdo, quieren ver un poquito más, ¿no? En profundidad. Ajá, exacto, bien. Exacto. Y esto también demuestra que tampoco es por ahí como muchas veces
se entiende que los concejales del mismo... Sí, son levantamano, digamos. Exactamente. Claro. Eso también para mí es una buena señal a nivel institucional hablando, ¿no? Porque somos, digamos, áreas distintas, o sea, estamos hablando del Poder Legislativo, por un lado, que son los concejales, y el Poder Ejecutivo, por el otro, que es todo lo que tenga que ver con las áreas ejecutivas. ¿Lo había conversado usted previamente con los concejales del oficialismo? Esto se conversó en algún momento, lo estuvimos charlando, y bueno, luego, en base a diferentes reuniones que tuvieron en comisión, se determinó de esta manera, por ahora, eso fue lo que me informaron, suspender el tratamiento de esta tasa, de esta nueva tasa, que es un nuevo gravamen, y que lógicamente va a requerir de un mayor análisis, de una mayor, digamos, explicación en cuanto a su alcance. Mariana, ¿y en esas conversaciones previas qué habían dicho los concejales? ¿Tampoco estaban de acuerdo y usted lo mandó igual o qué habían dicho antes? No. El tema surgió luego de que se envió el proyecto, ¿no? O sea, el proyecto se envía justamente desde el Ejecutivo al deliberante para que los concejales puedan analizar el proyecto y en principio no había habido mucha... Pensé que lo había armado, cuando lo estaba armando ya lo iba consultando con los concejales para saber qué iba a pasar. Esto fue consultado, no se consulta con los concejales, porque imagínate que los concejales no van a intervenir, digamos, en lo que es una cuestión del Departamento Ejecutivo. No, pero podría ser, pero si es algo que pasa por el Consejo, yo preguntaría qué les parece tal cosa para ver si pasa o no. En ese sentido sí, pero claro, la decisión de incorporar el proyecto de tasa surge desde el Ejecutivo y seguro, previamente con el Intendente. Pero políticamente siempre como que se habla, ¿no? Sí, políticamente también, exactamente, y por eso mismo cuando se envió el proyecto, la idea fue que a partir de allí tomaron conocimiento de cómo era todo el alcance de la ordenanza fiscal y tarifaria, y ya obviamente con una previa charla y autorización, lógicamente, en cuanto a su contenido por el Intendente, que es quien define y quien autoriza, lógicamente, este tipo de propuestas, y con el Secretario de Hacienda, que también es parte justamente importante y principal en lo que es materia de gastos. ¿Sabe a lo que voy, Mariana? A lo que apunto es, si a lo mejor los concejales, me queda la impresión, cambiaron de opinión después que vieron que la opinión pública no era muy favorable al proyecto. Yo creo que lo que pudo haber ocurrido es que se advirtió, me da la sensación, como que no había sido bien interpretada la tasa, ni tampoco su alcance. Hay mucha... Digamos, yo creo que primero hay que analizar, yo creo que en esto también estoy de acuerdo, tiene que haber un espacio de análisis un poquito más profundo, porque primero hay que estudiar de qué se trata el proyecto, es decir, no es muy largo tampoco, es un título únicamente dentro de la fiscal y la tarifaria, y que es muy claro en cuanto a que, primero, vamos a aclarar algunos puntos, no se trataba de una tasa para ingresar a San Blas, de ninguna manera, sino que tiene que ver con la contribución, no solamente por parte de los turistas, sino también con los residentes y los comerciantes que hacen uso de esta reserva natural de usos múltiples y que van a requerir de servicios especiales para vivir dentro de ese entorno especial, justamente para contribuir al mantenimiento y conservación de este espacio donde viven, donde comercian y donde justamente aprovechan todo lo que tenga que ver con esta reserva de usos múltiples, cuyo objetivo con la tasa era justamente jerarquizar, es decir, si nosotros tenemos dentro del Partido de Patagones un espacio que es importante desde el lugar de la biosfera, desde el lugar de lo ecológico, desde el lugar del turismo que tiene que ser cuidado, lógicamente se tienen que establecer herramientas y políticas distintas a las de cualquier otra localidad. Y esto, después en definitiva, se termina volcando en beneficio de la comunidad que habita en este lugar. Entonces, esto yo lo puedo interpretar y entender de esta manera claramente, porque por algo también se hace el proyecto de este sentido, pero quizá no ha tenido seguramente un análisis un poquito más, digamos, serio, en el sentido de poder leer claramente a qué se refiere, que no entorpece tampoco las facultades ni la jurisdicción de la provincia en materia de reservas naturales, y que tampoco nosotros como municipalidad íbamos a asumir cuestiones que deberían ser específicas. Pero ¿quién no lo puede interpretar bien, cree usted, Mariana? ¿Cómo? ¿Quién no lo pudo interpretar bien el proyecto, dice usted? La propia gente, como vos estás comentando. Pero ¿y cómo se lo dieron a conocer a la gente? ¿Lo presentaron públicamente al proyecto?
Este proyecto justamente tiene que ver con eso, con que si se presenta en el Consejo Deliberante y se explica claramente cuál es el alcance de su redacción, yo por ahí te podría decir que si yo digo, no, esta tasa viene a pagar gastos de un guardafauna y demás, bueno, eso no dice el proyecto. Claro, está bien, pero no lo dieron a conocer al proyecto públicamente para que la gente sepa exactamente para qué era, ¿o sí? No, el proyecto se remite al Consejo Deliberante para que justamente el Consejo Deliberante sea quien analice y pueda exponerlo. Obviamente que antes seguramente no se han hecho reuniones ni demás, es cierto, y por eso, como dije al principio, me parece, hasta te diría, algo de buena señal poder tener un mayor debate para poder establecer esto. Entonces, me parece desde ese lugar, justamente, que si se requiere un mayor debate porque no se ha interpretado, y con esto no se quiere tampoco decir que la gente no entendió, ssino que quizá la gente necesitó un mayor espacio de debate. ¿La gente a qué se refiere? ¿El poblador en general? La gente en general. Claro, pero eso es lo que le preguntaba Mariana. ¿Cómo la gente va a saber el detalle del proyecto si ustedes no lo difundieron públicamente el proyecto? Es imposible que la gente lo conozca. Bueno, yo te podría responder con esto que tampoco se difunde cuál va a ser el aumento de tasas para el siguiente ejercicio. Esto está dentro del proyecto del Ejecutivo. O sea, la difusión se hace una vez que se remite al Ejecutivo. Claro, seguro. Claro, pero como usted mencionó a la gente, mencionó a la gente, digo, bueno, la gente imposible que sepa el detalle del proyecto, ¿no? La gente, no sé, opinó por lo que escuchó así por arriba, ¿no? Por eso mismo, y en este sentido, no sé si he sido clara. Entiendo y entendemos todos, me parece, que se requiere un mayor espacio de debate, sin dejar de lado que el proyecto, por lo menos desde mi punto de vista, es un proyecto favorable para la propia comunidad de San Blas. Entonces, este es el punto, justamente. Por ejemplo, cuando se estableció la tasa GIRSU, tampoco se difundió porque, nuevamente, es un proyecto desde el Ejecutivo que se remite al Consejo Deliberante para su debate y análisis, y desde ese lugar es donde justamente surge el debate y análisis. Claro, pero en ese momento el GIRSU era ya hiper conocido. Del GIRSU veníamos hablando, que era como que ya GIRSU sabíamos que era, ¿no? En el momento que nosotros lo establecimos, no. Y en el momento pero discúlpeme, del GIRSU estamos hablando hace 6 o 7 años. La gente sabe que es el GIRSU, ¿no? Hasta la sigla conoce, me parece a mí. Por lo menos en el momento en que se estableció en la ordenanza tarifaria y fiscal, no tenían tampoco, digamos, no se tenía una noción de que se iba a establecer esta tasa ni en qué consistía. No. Eso bueno, de eso estamos hablando. Yo digo en cuanto a si a la gente le dice, te vamos a cobrar ahora el GIRSU, bueno, sabe qué es el GIRSU, para qué sirve, claro. Hoy sí, lógicamente, pero cuando se estableció en la tarifaria y fiscal, tampoco hay una promoción o una, digamos, un anticipo en cuanto a lo que constituye. Por eso se remite al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante pueda tener su espacio de debate, de análisis, de comunicar, porque por algo son representantes de la comunidad, de comunicar claramente en qué consiste el alcance. Ahí está el tema. O sea, vos imagínate que si nosotros de cada proyecto, por lo menos desde la agencia, de cada proyecto que se remite con intervención del Honorable Consejo Deliberante, debemos antes comunicar a la población. Yo creo que primero estamos desviando el procedimiento, porque son los concejales los representantes del pueblo. No estoy de acuerdo con eso, porque muchos intendentes comunican cuando envían un proyecto al Consejo Deliberante, después el Consejo hará lo que tiene que hacer, ¿no? Pero la gente... Se comunica en el momento de envío, justamente, no en el momento y eso es lo que justamente... Claro, bueno, por eso digo, como la municipalidad no comunicó oficialmente qué fue lo que envió al Consejo Deliberante, la gente difícilmente pueda saber el detalle del proyecto, ¿no? Es que con esto no se quiere tampoco establecer que porque la gente no se enteró, no, esto y justamente te da la pauta, Gustavo, de que se requiere un mayor espacio de debate. Capaz que con el GIRSU no se requirió un mayor espacio de debate, y solamente quedó dentro del recinto del Consejo Deliberante. Capaz que con la tasa de monitoreo tampoco se requirió un mayor espacio de debate, pero en este punto específico justamente se están dando señales o pautas de que se requiere un mayor espacio de debate para que la gente pueda conocer con mayor alcance, para que pueda opinar, para que pueda de alguna manera proponer de una u otra forma el alcance de la tasa. Entonces, hay tasas que en general no tienen inconveniente en cuanto a lo que generan,
más allá de que representan siempre un gravamen, por algo se llaman gravamen, y por eso requieren de la intervención del Consejo Deliberante. Hay otras tasas, como esta específicamente, que lógicamente entiendo yo y advertimos todos, me parece, que requieren de un mayor espacio de debate. Entonces, bienvenido sea que se haya dado esta situación en donde la gente por ahí necesita una mayor explicación de toda la situación que involucra esta tasa. Bienvenido sea para que podamos justamente discutir, analizar e inclusive realizar reuniones respecto de esta tasa para poder informar cuál es el alcance, cuál es el destino, a qué apunta, cuáles son los gastos y demás. Bien, bueno. ¿Y respecto del resto de las tasas, conforme con lo que salió en la ordenanza? Sí, yo lo que estoy viendo es que no han habido grandes modificaciones, salvo esto que estamos charlando de la eliminación, y que respecto a lo cual yo también estoy de acuerdo, porque, insisto, nadie puede prever ni advertir cuál va a ser la postura de la comunidad frente a un nuevo gravamen. O sea, vuelvo a insistir, hay dos tasas que fueron incorporadas de la misma manera en un proyecto y no tuvieron este debate que sí se dio con la tasa por el mantenimiento y conservación de la reserva natural. Entonces, sí veo que el proyecto total de la ordenanza fiscal y tarifaria fue aprobado por lo menos sin ningún tipo de observación en cuanto al aumento para el siguiente ejercicio, que en general ronda el 45%, o sea, muy por debajo de la inflación. Y por otro lado, por ahí han hecho alguna modificación en cuanto a los valores que tienen que ver en los derechos de ocupación del predio de la Fiesta de la Soberanía. Esos ya son aspectos que, que los concejales, si consideran que deben ser más bajos para determinado sector de la comunidad. Para los comerciantes locales, ¿no? Lo bajaron un poquito. Exactamente. Sí. Entonces, de esa manera también son todos aspectos. Por algo se mandan también los proyectos. No es que el Ejecutivo dispone, esto es lo que se tiene que aprobar y se aprueba así. Por algo está el Consejo Deliberante para determinar, que son quienes tienen contacto directo con la población, para determinar justamente si esto es lo que justamente la población necesita, pretende o quiere llevar adelante. Bien. Mariana, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, Gustavo, hasta luego. Que le vaya muy bien. La titular de la Agencia de Recaudación Municipal de Patagones, Mariana Heredia, entonces hablando fundamentalmente de la tasa esta de San Blas. Miren, yo estoy haciendo algo que me parece que es también el origen del problema. No sé cómo nombrar la tasa. La tasa esta de San Blas, dije, porque no sé si es tasa de ingreso, ella dijo que no, tasa de conservación, de preservación y demás. ¿Y cuál fue el problema acá? Me parece, yo creo que esto ha sido, porque además lo hablé con algún concejal del oficialismo, previamente charlado, fue charlado, sabían los concejales que dentro de la fiscal e impositiva iba a venir esto para San Blas. Pero no fue bien explicado por el Ejecutivo. Acá hay un problema de comunicación del Ejecutivo. El Ejecutivo, Mariana Heredia dice que generalmente los proyectos que se envían al Consejo Deliberante no se difunden justamente porque falta el tratamiento allí. Yo no coincido con eso. Yo digo, para mí, cualquiera que envíe un proyecto al Consejo Deliberante puede y está bien y es necesario que lo difunda como lo manda. Después se discute ahí dentro y veremos ese análisis, si hay modificaciones, si sale tal cual fue o no. Pero, no sé, a ver, cuando el intendente Pesati envió el proyecto de presupuesto, por ejemplo, o la tarifaria, al Consejo Deliberante, lo comunicaron a través de una gacetilla. El intendente Pesati envió hoy, bla, 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 que yo, y el detalle. Después lo modificaron, después lo aprobaron así como estaba, no importa, el Consejo Deliberante. Pero se informó que iba. Desde el Ejecutivo no se informó nada. Y entonces salió en algunos medios como por ahí saltó acá de otra manera. ¿Cómo nombramos nosotros la tasa? Como si iba a cobrar al ingreso, porque se iba a cobrar en el puente de la entrada, le pusimos tasa de ingreso a San Blas. Claro, quedó así, donde la gente leyó y escuchó tasa de ingreso a San Blas, pusieron el grito en el cielo. Y ahí los concejales del oficialismo, que ya sabían que llegaba esta tasa, empezaron a ver redes sociales, que era todo en contra, más el concejal Oncharuc, que está dentro de la comisión de presupuesto, creo que es de Hacienda, que estaba en desacuerdo. Bueno, dije, no, ahora nos pongamos porque esto nos matan si ponemos esto ahora. Vamos a discutirla, bla, 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 el año que viene, qué sé yo. Bueno, está bien que lo discutan, escuchar a la gente de San Blas, por ejemplo, y tantas opiniones.
pasó esto para mí, se filtró mal la información, no se filtró porque la dijo al aire acá Mariana Heredia hace algunos días, muy bien, la comentó como era el proyecto. Nosotros la difundimos como creímos que teníamos que difundirla, como la entendimos. Pero ¿eso qué es? Eso es un error de comunicación de la municipalidad. Insisto con eso, la municipalidad de Patagones a veces tiene estos errores de comunicación que hacen, por ejemplo, que les salga mal una ordenanza fiscal impositiva.